Figuras amorfas. Las figuras amorfas son aquellas que no tienen una función matemática como tal que las exprese. Podemos ver esta expresión de aquí, ¿no? Esta expresión de aquí yo no puedo definir una función matemática como una función seno y decir, esta función es una función seno, porque no lo es, ¿no? Entonces es una figura amorfa, ¿no? La figura que no tiene una función definida como tal, o que no se puede definir tan fácilmente. Dentro de estas figuras pues tenemos las aproximaciones, ¿no? Para aproximar el área de esas figuras, ¿no? O la integral, por así decirlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para hacer esto, lo que vamos a hacer es generar pequeños rectángulos, ¿no? Aquí tenemos un rectángulo de base, le vamos a llamar delta x, ¿no? Base, va a ser la base, delta x. Van a ser los rectángulos, van a ser de la misma dimensión, en base. Aquí tenemos otro rectángulo y tenemos la misma base. ¿Cómo calculo yo esa base? Pues si se fijan, yo tengo de aquí hasta x2. Entonces, la base de estos rectángulos pues sería x2 menos x0 entre el número de rectángulos, que serían 2. O dicho de otra manera, pues sería delta de x igual a, como lo dijimos ahorita, x2 menos x1 entre n, donde n pues es el número de rectángulos, ¿no? ¿Cuántos rectángulos tenemos aquí? Tenemos 2. Si tengo más, pues nomás cambio la n, ¿no? Esto es para dejar una forma más general, ¿sí? Con estas mediciones aproximadas, pues voy a tener una área aproximada, ¿no? Dicha área aproximada pues va a ser base por altura. O para calcular el área de un rectángulo, pues ya sabemos que es una base y una altura, ¿no? O lado por lado, dependiendo, ¿no? Si es un rectángulo. Pero bueno, más general sería base por altura, ¿sí? El área aproximada total pues va a ser la suma del área 1 más el área 2. En este caso, porque tenemos solamente dos figuras. Si yo tuviera más figuras, pues tendría que ser la suma de todas las áreas, ¿no? ¿Cómo yo puedo esto de aquí expresarlo de una manera más simple? Pues con una sumatoria, ¿no? Una sumatoria que va desde i hasta 1, de i iniciando en 1 hasta n, donde n pues es el número de figuras, ¿no? Podemos ver que se cumple, ¿no? Tenemos delta de x por f de xi. El primer dato pues va a ser f de x1 y el segundo dato va a ser f de x2. Vemos que es exactamente lo mismo, ¿no? Pero yo, ¿cómo puedo expresar esa f de... ¿Cómo puedo expresar esa f de x y de una mejor manera? Para yo expresar esa f de x y de una manera más general, voy a decir lo siguiente. Voy a decir que esto es igual a f del punto A, o en este caso es x0, más i por el desplazamiento, ¿no? La base, delta de x. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? En este caso pues tengo x0. Esta x0 de aquí voy a suponer que es 0, ¿no? Para mayor simplicidad. Entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría f de x0, que en este caso pues vale 0, más i por delta de x, ¿no? Vemos que delta de x pues ya es constante. Ya vimos por qué. Todos los rectángulos tienen la misma base. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Para el primer rectángulo pues yo tendría, vamos a darle valores numéricos, ¿no? Vamos a suponer que este es 0 y que este es 2, ¿sí? Entonces yo voy a sustituir en mi delta de x. Delta de x va a ser igual a 2 menos 0 entre n. ¿Cuánto vale n? Pues n vale 2. ¿Por qué? Porque tengo dos rectángulos. Esto me quedaría 1. Quiere decir que de desplazamiento tengo 1. Y ese es el caso más simple, ¿no? Para verlo de una mejor manera. Vamos a sustituir cuánto vale delta de x en la expresión, ¿sí? Ok. Entonces tengo que esto me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Delta de x, pues ya sabemos que vale 1. Entonces me va a quedar la función en i
donde i pues vale 1 o 2, ¿no? Y vemos aquí que sí, ¿no? En 1 y en 2. Por lo tanto vemos que esta expresión de aquí pues es válida, ¿no? Para esta aproximación como tal. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer la siguiente figura. La siguiente figura pues es amorfa, ¿no? No conozco una función matemática que la describa como tal. ¿Qué voy a hacer? Pues vengo, voy a medirla de un intervalo AB, ¿no? Este va a ser mi intervalo A y este va a ser mi intervalo B. Es decir, voy a medirla desde el intervalo A, B. Aquí tengo un punto. ¿Qué voy a hacer primero? Pues ya, ¿yo cuántos rectángulos quiero? En este caso voy a poner 5 rectángulos, ¿no? Quiero 5 divisiones. Entonces voy a tener aquí 1, 2, 3, 5 rectángulos, ¿no? ¿Qué me toca a mí? Pues hacerlo, ¿no? Vengo aquí, toco la función. Ahí está mi primer rectángulo, ¿no? Vengo aquí, toco la función. Ahí está mi segundo rectángulo. Vengo aquí, toco la función, aquí está mi otro rectángulo y sigo así, ¿no? Ok, ahí está, ¿sí? Voy a suponer que este intervalo pues es desde 0 hasta 10, ¿sí? Vamos desde 0 hasta 10. Y tengo 5 figuras, tengo una figura 1, una figura 2, una figura 3, 4 y 5, ¿no? Tengo 5 figuras. Vamos a calcular la base. ¿Cuál es la base de esta figurita, no? Pues sería delta de x, la base. La base es delta de x. Y como hablábamos de que las figuras tienen la misma base, pues todas las figuritas los rectangulitos van a tener la misma base, que es delta de x. ¿Cuánto vale la base? Pues a simple vista yo podría decir que vale 2, ¿no? ¿Por qué 2? Porque como son 5 figuras y yo tengo que llegar al 10, pues veo que de aquí 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Pero yo necesito una expresión matemática para poder hacerlo más simple, más fácil, que quede con una ecuación general, ¿no? Que quede de una forma general. Por eso necesito una fórmula. Me tendría delta de x va a ser igual al límite b menos el límite a entre el número de rectángulos. Visto ya de manera numérica, pues sería delta de x igual a b. ¿Cuánto vale b? B vale 10 y a vale 0. ¿Y cuántos rectángulos tengo? 5. Por lo tanto, la base es de 2. ¿Sí? ¿Qué era lo que ya habíamos visto? Aquí, de manera visual, ¿no? Manera analítica. Aquí lo tenemos ya expresado en forma de una ecuación. Bueno, esa sería nuestra base, ¿no? ¿Cuál sería nuestra altura? Nuestra altura, vamos a calcular la altura. ¿Sí? Primero yo tendría aquí una F1, aquí tendría una F2, aquí tendría una F3, aquí tendría una F4, aquí tendría una F5, indicando la altura 1, altura 2, altura 3, altura 4 y altura 5. Básicamente la función evaluada en el punto 1, la función evaluada en el punto 2, la función evaluada en el punto 3 y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de las figuras que yo tenga. Vamos a ver cómo quedaría la expresión matemática. Vemos que la expresión matemática queda de la siguiente manera, ¿no? Sería la función 1 más por el desplazamiento delta de x, más la función 2 por el desplazamiento delta de x, más la función 3 por el desplazamiento delta de x, más la función 4 por el desplazamiento delta de x, más la función 5 por el desplazamiento delta de x, ¿no? Básicamente es base y altura, que es un rectángulo, son áreas, ¿no? Áreas en rectángulos. Vamos a darle un valor numérico a cada F1 para obtener su aproximación de área. Bueno, primero comprobando la sustitución que hicimos anteriormente, tengo esto de aquí, ¿no? Tendría que mi f de x1 va a ser igual a a menos i delta de x. Y vale 1 porque es la primera figura. Entonces sería a vale 0, entonces sería f de 1 por 2 sería 2, ¿no? La función evaluada en 2. Es decir,
Si vemos aquí, pues de aquí a aquí hay un desplazamiento de 2, después de 4, después de 6, 8 y 10. Por lo tanto vemos que cumple, ¿no? Sería la función evaluada en el punto 2. Después sería la función evaluada en el punto 4, punto 6, punto 8 y punto 10. Porque tenemos una base de 2, un desplazamiento de 2. Bueno, tenemos la siguiente forma, ¿no? Ya le di valor numérico a cada una de la f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, f de x5, ¿no? En función a la grafiquita que tenemos acá. Factoricé delta de x porque vemos que aquí está el mismo, 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 entonces lo factoricé, ¿sí? Aquí tengo el tx vale 2. F de x1 vale 5, 6, 4, 3, 3.5, ¿no? Son valores arbitrarios que yo le di nada más para obtener una solución numérica, ¿no? Vamos a hacer la siguiente expresión y vamos a obtener el área aproximada. Bueno, tenemos estos valores, realizamos las operaciones siguientes y tenemos esto acá, ¿no? Si yo sumo este más este más este más este más este, tengo 21.5 por 2 son 43. Entonces, por lo tanto, el área aproximada de esta figura con estas 5 figuritas sería de 43 aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces teniendo esto y tomando esto en cuenta, yo puedo hacer una simplificación y dejar una fórmula general más simple que esto de aquí, ¿no? Aquí está sencillo porque son 5 figuras, ¿no? Yo lo puedo hacer así y no pasa nada. Pero supongamos que aquí yo tengo 100. Tendría que ser 100 veces esto. Estaría muy extenso, ¿no? ¿Cómo lo expreso de una manera más sencilla? Pues la manera más sencilla de expresarlo sería con una sumatoria, ¿no? La sumatoria de i igual a 1 hasta n. Vemos que sí, ¿no? Si voy sustituyendo i aquí en 1, pues me da esta expresión de acá. En 2 me da esta expresión de aquí, en 3 esta de acá, en 4 esta de acá, en 5 esta de acá, ¿sí? Y por ende esta expresión de aquí pues me sirve para cualquier valor. En este caso pues n son 5 porque n es el número de divisiones, en este caso son 5, ¿no? Pero pues me puede servir para 1000, para 100, para 2000, para el que yo quiera, ¿no? Y esto sería todo, ¿no? Cualquier duda me la comentan, voy a estar haciendo más ejemplitos de estos.